Saludos, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, dependiendo del momento que nos vaya a escuchar. Les habla su amigo Emilio El Carril. Está usted en De Letras, su programa de literatura aquí por Bonita Radio. Esta tarde tenemos el placer, el honor de tener al profesor Ricardo Vadillo Grajales desde Aguadilla, Puerto Rico, que es mi pueblo, Grajales. Vadillo, ese es mi pueblo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todas estas personas que están escuchando tu transmisión. ¿Y por qué está el profesor desde Aguadilla, que ha hecho un viaje allá desde el otro lado de Puerto Rico? De hecho, toda esa zona es como que sísmicamente bien activa. Me preocupa porque sí de San Sebastián. Sí. Entonces, el otro día estaba pasando por Norberto González y de momento veo, yo siempre voy en la parte de los libros puertorriqueños, me gusta siempre comprar libros, independientemente conozco o no conozca al autor, porque pues eso es lo que cimenta nuestra industria del libro en Puerto Rico, auspiciar nuestros productos. Y de momento veo este libro con una portada muy linda, Cuando el placer se convierte en delito. Y yo dije, yo lo miré, vi el índice, lo empecé a hojear y yo pasé tanto coraje porque yo decía, ¿por qué yo no escribí esto? Eso fue lo único que yo pensé en ese momento. Yo debía haber escrito esto. Entonces, profesor, de verdad, la bienvenida aquí a Bonita Radio. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo surge esto? La realidad es que la idea venía cogiendo en mi mente mucho tiempo debido a unas preocupaciones que hay dentro del comportamiento sexual oculto de muchas personas y donde el mensaje de la sexualidad a veces va distorsionado. Hay una línea fina entre lo que es el placer y cruzar un poquito más allá se puede convertir en delito y la gente a veces no conoce esos parámetros hasta dónde puede llegar esas actividades. Pero entonces, porque vamos, en Puerto Rico la sodomía estuvo tipificada como delito hasta hace unos añitos atrás. Hasta el 2012. Y dicho, casi sobre el cadáver de Tata Charbonnier, porque yo presumo que ella debe haber muerto y resucitado en ese momento cuando la quitaron. ¿Cuándo entonces las leyes están tan aberradamente antiguas que convierten entonces lo que era un delito en determinado momento histórico, por las razones que sea, antropológicas, religiosas, sociales, lo que sea, y entonces no se está viendo la posibilidad de que hay apertura a nuevos elementos sexuales y nuevas nada, en conductas sexuales de preferencia que son totalmente voluntarias, y hasta qué punto las leyes que conocemos son tan arcaicas que no están actualizadas en ese aspecto social nuevo, moderno, en un nuevo siglo. Esa es la realidad, pero sin embargo, a pesar de que este tipo de conducta siempre ha existido, la gente quizás tenía ciertos prejuicios creyendo que son actividades únicas o exclusivas de ciertos grupos, por ejemplo, ¿verdad? Tomando como ejemplo a la comunidad homosexual. Sin embargo, si yo le hago el recuento de la primera vez que salió una persona culpable en nuestro país por haber practicado la sodomía, fue un matrimonio legalmente casado entre hombre y mujer, que fueron sorprendidos teniendo ese tipo de actividad. Y nosotros a veces nos tapamos los ojos creyendo que ese tipo de actividad simplemente lo realizan las personas del mismo sexo. Y sin embargo, cuando la comunidad homosexual buscó liberar un derecho de ellos transmitir su sexualidad de manera abierta, también liberó a aquellas personas que practicaban las mismas actividades que eran hombres y mujeres. Ah, qué bien. O sea que en ese aspecto todo el mundo se benefició. Pero tú sabes que yo lo comentaba, que estuvimos hablando, yo estaba loco por llegar más temprano porque quería conocer más de tus investigaciones. ¿Comenzaste en qué siglo? ¿Qué momento histórico trabajaste aquí en el libro? De hecho, desde los años 1800 prácticamente, desde que existe lo que se conoce como, ¿verdad?, los primeros comienzos de la psicología, que empezó a marginar ese comportamiento sexual. De hecho, lo que se considera hoy en día totalmente natural, en aquella época era pecaminoso o incluso eran enfermedades que eran de ámbito psiquiátrico, lo que era la masturbación, por ejemplo, se consideraba enfermiza, la homosexualidad se consideró una enfermedad también, y todavía en el siglo XXI
hay psicólogos que practican terapias a personas de reversión para tratar de sacar lo que consideran una enfermedad. No, lo peor es que creen que lo han logrado. Sí. Esto, a mí lo que me llama la atención es eso. Tú sabes que a mí y te voy a tutear, me ha llamado tanto la atención, sobre todo porque yo siempre he dicho que el desarrollo de los pueblos se puede, y de cualquier civilización, se puede evaluar en varios flancos. Pero para mí es bien importante el trato a la mujer, el trato a los ancianos y niños, a las mascotas y el manejo de la sexualidad. Tú puedes ver los países que más controlan la sexualidad, en muchos casos también han paralizado ciertas áreas de su desarrollo. Puerto Rico, a través de toda la historia, pues como colonia que hemos sido de España primariamente, porque estuvimos casi 400 años con España, nadie puede negar el impacto emocional que nos causó, porque genéticamente tenemos lo que ellos querían supuestamente traer, era la religión judio-cristiana, el catolicismo en este caso, que es posiblemente, aunque todas las religiones monoteístas son iguales, pero en este caso, la Biblia es bien homofóbica, bien xenofóbica, bien misógena en algunos momentos, y entonces nos traen eso, el pueblo lo tiene, está metido aquí en el DNA, y empezar a tratar de cambiar esto, a mí me parece bien bueno un libro como este, porque tú empiezas a ver las diferentes juicios, sí, ¿no? Y conductas que se han hecho, a diferentes conductas. De todas estas, ¿cuáles han sido las más que te han llamado la atención? Lógicamente, es muy distinto a lo que pensamos. En Puerto Rico se practica lo que es la necrofilia, tener una actividad sexual con personas muertas. Es una cosa, una aberración que a nosotros, pues, quizás no hemos escuchado mucho, pero yo en mi libro hablo de ciertos casos que incluso llegaron a los tribunales y se estableció, ¿verdad?, eso como delito. Y lógicamente todos los que tienen que ver con personas menores de edad, también eso es muy sorprendente, tener que trabajar con esos temas. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de entrevistar a un sujeto que fue sometido a un interrogatorio. Y lo que pretende de estas personas es que siempre hay una negación o una resistencia en cuanto al delito que cometen. Sin embargo, este caballero lo primero que manifiesta es que sí, que él se sentía orgulloso de lo que había hecho, que él estaba haciendo educación sexual a una niña de 5 años, porque los padres no le dan educación sexual a sus hijos. Yo creo que ese individuo, yo vi la entrevista de él en Silueta, que me pareció bien difícil de asimilar. En ese momento, la persona, no sé si era el mismo, pero hablaba de él, es que yo les estoy haciendo un favor, yo los amo. Entonces tú decías, pero mira esta persona hasta dónde eso llegado. Eso hace. Y entonces el problema es, pues, okay, en la sociedad estos temas son delicados, hablarlo de forma pública, mucha gente que lo censura, pero también si nosotros no tenemos el conocimiento o la educación sexual de parte de nuestros padres o en el hogar, ¿quién se la ofrece a un hijo? Y es probable que entonces aprendemos la sexualidad en la calle. Y cuando la aprendemos en la calle, aprendemos las cosas de manera distorsionada. Y el mensaje pues va de manera equivocada. Y entonces muchos padres pues condenan la sexualidad o el tema. Ningún padre le habla abiertamente a un hijo sobre eso tampoco. No, todavía. Yo recuerdo la primera vez que yo tengo un hijo, Emilito, cuando yo creía que Emilito necesitaba conversar sobre sexo conmigo. Yo lo recuerdo perfectamente, veníamos desde Vega Baja, le había buscado en casa a la mamá para San Juan. Y le digo, bueno, Milito, ya es tiempo de que tú y yo hablemos sobre ciertos temas. Ya yo lo sé. No, pero tú no sabes de qué te voy a hablar. Sí, ya yo lo sé. Lo que tú me vayas a decir, ya yo lo aprendí en la escuela. No pases trabajo explicándome nada. Y en ese momento, aunque yo sentí un pequeño alivio, pero también me sentí culpable y dije, adiós. Si lo que tiene son 11 años. Exactamente. Y es que hemos menospreciado que nuestros jóvenes, nuestros niños, están bien adelantados. Están probablemente como 10 años adelantados, sobre todo en esos temas. Y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para empezar antes la sexualidad. Pero ¿quién convence a un papá de que compra un libro para que pueda ver la diversidad que hay sobre la orientación sexual? Como sobre la perspectiva de género?
los papás no quieren, No. porque pretenden mantener a sus hijos con La Bella y la Bestia, El Rey León, La Cinderela, y olvidamos de que ese niño en ese mundo de castillos donde todo salía positivamente después y el final era vivirán felices para toda la vida, se va a enfrentar a una vida real que no es como ese cuento. Eso es así. Y yo creo que Disney, en términos generales, nos ha hecho un daño porque ha entretenido a nuestros niños, pero nosotros los padres hemos relegado en ellos, le hemos dado a ellos a ese tipo de película la oportunidad de llenar el mundo de sueños de nuestros hijos, y cuando ellos tienen que salir de esa burbuja hacia la vida real, les resulta sumamente traumático. Antes había un comportamiento en la escuela, por ejemplo, a mí, que cada vez que me invitan a dar charlas, en una ocasión yo acepté ir a ofrecer una charla en relación al tema y pasé por alto en cuanto a las edades de los estudiantes, ¿no? En ese momento no pregunté. Cuando llegó a la escuela, resulta que era una escuela primaria. Entonces yo me sorprendo y digo, porque ustedes quieren que nosotros, ¿verdad? En mi caso particular, yo le lleve este tipo de mensaje a los estudiantes. Y la preocupación de ellos surgía que cuando iban a los baños de la escuela, habían ciertos dibujos gráficos de manera obscenas o palabras de niños que ya presentaban conductas sexualizadas. Nosotros desde que nacemos somos seres sexuales. Un niño de apenas años de nacido puede tener una erección. Eso es parte de la naturaleza. Pero cuando un niño expresa la sexualidad es que ha sido sexualizado. Son dos cosas distintas. Hay un desarrollo anticipado a su edad. Probablemente en la escuela puede ser que haya uno o dos que tengan conocimiento sobre esos temas, pero entonces habría que ir de manera individual a eso, uno o dos, y poder ver de dónde sale esa conducta. Entonces yo le dije, mira, yo realmente no lo voy a hacer porque probablemente el mensaje que yo llevo, aquí hay muchos niños que son inocentes, que son ignorantes en los temas, y llevar mi tema probablemente lo que puedo es despertar ciertas curiosidades hacia ellos. Que no van a ser bien canalizados. Que exactamente. Y no me toca a mí hacerlo, eso le toca a los padres. Y le dije, no, yo realmente no lo voy a hacer. Ahora, si yo tengo un grupo de personas que han sido sexualizados, ¿verdad? Que están demasiado, diríamos, precoces en el tema de acuerdo a la edad, pues ya esas personas tú puedes hablar de una manera distinta, ¿verdad? Y tratar de canalizar lo que he aprendido. Ellos han aprendido si es distorsionado o no es distorsionado. Okay. Pero no podemos entonces tampoco despertar. Si un padre educa a su hijo, el mensaje tiene que ser de acuerdo a su edad y la capacidad. Incluso si le hace una pregunta, debe de contestar esa pregunta y no dar más información de la necesaria, porque también le va a explorar la curiosidad y va a seguir haciendo preguntas. Porque para eso necesita, ¿verdad?, un aprendizaje de acuerdo a la edad. Que por eso es que es delicado, porque a veces nosotros podemos decir un mensaje y quizás en vez de ayudarlo le vamos a despertar más curiosidad también. Pues yo presumo entonces que la nueva música, el trapeo, parte de reggaetón, pues entonces está activando una serie de canales de los muchachos que no conocían, porque son música totalmente sexualizada. Sí, esa es la realidad. El mensaje, ¿verdad? No todos los que cantan este tipo de música lo hacen con el doble sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la mente abierta y escucharlo todo, ¿verdad? Y poder discernir lo bueno y lo malo. Pero aquella que va a provocar, tratar de denigrar, menospreciar a la mujer, las relaciones entre la mujer y el hombre, o verla como un objeto sexual o un objeto que se puede utilizar, pues esa sí habría que condenarla, ¿verdad? Es la realidad. Pero sin embargo se transmite, entonces le toca a los padres discernir. Entonces nos dicen a nosotros, si no te gusta, no le escuches. Pero si yo tengo dos emisoras de radio y las dos transmiten los dos, es lo mismo, ¿a cuál de las dos voy a escoger? A ojeda, te tienes que coger a que no ponen música. o voy a tener que apagar la radio. Entonces yo me estoy limitando mi libertad también y condenando a los demás y lo estoy aislando porque entonces no podría vivir en la sociedad, o yo tampoco, porque no puedo convivir con eso. Claro. Y pues entonces tenemos que enseñarle a discernir al joven, ¿ves? Es como cuando ve una película que es violenta. Hay que explicarle sobre esa violencia, que eso es una película, que ese actor no murió, que eso él va a salir en otra, pero ¿quién se lo explica? Usted lo pone delante de una caja y ve sangre, todo, y él va captando comportamientos que probablemente lo asimile o no, pero no hay un entendimiento y una explicación sobre lo que está viendo. ¿Ves? Pero ocurre lo mismo con las noticias entonces, porque tendríamos un foco social de activación de la curiosidad ante todos los temas que se trabajan en las noticias, sobre todo. Las noticias duran 5 minutos, ustedes sabían, ¿verdad? Eso es lo que dura. La noticia, los demás es como que relleno. Pues esos 5 minutos terribles que gráficamente tienen las
las mejores gráficas, si el niño lo escucha, ¿qué va a hacer? O sea, cuando presentan a una persona que ha molestado a un menor y presentan al menor así borroso, pero ya él sabe que es un nene, identifica que es un nene que podría ser él. Exacto. Pero de hecho, en cuanto a las noticias, a pesar de que duran 5 minutos, te las repiten 20 veces al día. Ah, claro. Entonces uno tiene la sensación de que realmente Puerto Rico está más mal de lo que está, ¿verdad? Y a veces, mire, yo en eso he disminuido mucho. Yo creo que media hora en la mañana veo noticias porque la otra hora y media es lo mismo. Es lo mismo, repetido. Y entonces por la tarde es lo mismo y a veces hay una noticia, mientras más sensacionalista, pues más dura. A veces dura una semana la misma noticia. Y es penoso también. No, y yo aguantaría quizá unos segundos antes de cambiarlo, de ver a Titi Aiza saludando a los cumpleañeros, pero verla 2 veces yo no podría, de verdad eso me afecta emocionalmente. La canción hasta, ya me la sé, pero no puedo. ¿Sabes qué? ¿Cómo tú compaginas tu profesión, tu especialidad como docente, como profesor, que es justicia criminal? Con este libro, ¿qué pensaron tus compañeros de trabajo cuando tú llevaste esta propuesta? Cuando vieron la portada, que es bastante bonita, aunque está marcada como el Renacimiento, pero... Pues yo he escrito otros libros que son de texto y se utilizan en diferentes recintos, la Universidad Ana Geméndez, la Interamericana, lo utiliza la Academia de la Policía, que son los temas que me apasionan y domino. Sin embargo, debido a la preocupación, porque además yo soy perito en abuso sexual y otros temas, pues yo he tenido que estudiar y participar como un perito en ciertos casos de abuso de niños y cosas como esta, pues me surgió esa preocupación, porque yo soy padre precisamente de 3 niñas y tengo 5 nietecitos, y me gusta velar por ellos. Cuando yo escribo el libro, que mi esposa tuvo la oportunidad de leerlo, mi esposa quedó en shock. Mira, ¿cómo va a ser? ¿Qué esto pasa aquí? ¿Qué es cierto? Entonces, mi esposa, pues, mi mejor promotora, y se lo llevó a sus compañeras, y muchas de ellas han quedado en shock en cuanto, especialmente en el área de menores. Ellos tienen hijos. Dice, mira, esto es excelente. Y lo han utilizado para tratar de darle algunas herramientas a sus hijos para que no caigan o sean víctimas de ciertos abusos o personas que pueden acercarse con no las mejores intenciones. Sí, sobre todo ahora los depredadores que están en internet, porque tú sabes que los papás hemos sustituido la nana por el celular o por la tableta, y cuando el niño se enfrenta, tiene una ventana, tiene un Aleph para llegar a tantas áreas que tú no quieres que llegue todavía, o que tú quieres que llegue bajo tu tutela, no solo. Para que ustedes vean algunos de los temas y subtemas que tiene el libro. Me encanta la diferencia entre la pornografía versus la obscenidad. Es uno de los grandes debates que hay, igual con la ironía y el humor y la sátira. Esas fronteras en esos temas es bien interesante. Si uniésemos ahí pornografía, obscenidad con sexualidad, sensualidad, pues tendríamos 4 municipios autónomos que podrían ser, dependiendo del ojo del que lo esté viendo, el mismo. En ese caso, disculpa, mucha gente pues no conoce la diferencia, ¿verdad? Nosotros podemos hablar obsceno, no podemos hablar pornográfico. Un gesto lo podemos hacer con las manos y es obsceno, tampoco es pornográfico. Incluso una persona totalmente vestida puede hacer articulaciones o hacer que está simulando tener relaciones sexuales, y puede ser obsceno y puede ser pornográfico, porque la vestimenta no define la obscenidad ni la pornografía. Nosotros podemos tener aquí una mujer totalmente desnuda y ella nos va a enseñar cómo se hace un estudio del seno, el cáncer. Y eso es educativo y es científico. Claro. La desnudez no define la obscenidad ni la pornografía. ¿Ves? Eso depende del mensaje que lleve. La desnudez posiblemente es parte de lo primero que aprendemos de la Biblia, que estaba Adán y Eva, mientras se portaron bien, estaban vestidos de luz, de momento se portaron mal y se quedaron desnudos. Y entonces la desnudez es uno de los elementos quizás más fuertes que tenemos nosotros, vinculados a la parte ética, moral y religiosa. Entonces tenemos aquí también casos famosos, pornografía y asfixia erótica. Eso fue lo que le pasó. La asfixia erótica es cuando te privan del oxígeno hasta que te desmayas,
y después te tratan de revivir si es que tienen suerte. Sí, que se puede practicar solo o en pareja. David Carradine, David Carradine, el de la famoso serie de Kung Fu. Kung Fu, él fue encontrado en un hotel. Él tenía 72 años practicando la asfixia erótica. Él se colgó de una soga. Estaba practicando la masturbación totalmente desnudo y con unas revistas pornográficas y no le dio tiempo de quitarse su soga y murió asfixiado. Eso es una forma de hacerlo. En Puerto Rico se han reportado 2 casos. Uno de ellos, los padres lo que hicieron fue que alteraron la escena, cogieron al niño, lo vistieron, lo metieron en la cama para que cuando viniera la policía no creyeran que él había practicado eso. Se han reportado 2 casos. Hay una página, ¿verdad?, que yo no les recomiendo que la busquen, que es creada en Venezuela. Le explica cómo practicarlo y le da un tutorial de cómo practicarlo solo o en pareja. Eso lo desarrollaron los japoneses. Mira para allá, tú sabes que ustedes saben que hay tutoriales para todo. Yo siempre he dicho Sí. que hay que hacer un libro. Cuando éramos, no sé si cuando ustedes iban a la escuela, había un libro que decía El príncipe que todo lo aprendió en los libros. Pues ustedes lo recuerdan. Pues yo creo que hay que hacer una nueva versión que diga El príncipe que todo lo aprendió en YouTube. Porque cuando tú vienes a ver, en YouTube hay tutoriales de todo. De todo. De todo. Entonces, lo bueno y lo malo, lo regular, hasta para hacer una bomba molotov. Sí, de todo, de todo. También lo hay. Tenemos fetichismo. A mí me parecen tan divertidos los fetiches. Y son muchos diferentes, ¿verdad? Pero se convierte ya prácticamente una de carácter sexual una enfermedad, ¿verdad? Que es diagnosticada y tratada. Cuando el objeto de preferencia de relación sexual es lo que excita, no es la relación con la persona. Hay gente que son amantes a los zapatos, por ejemplo, y puede tener una relación coito con su pareja, pero lo que le trae la satisfacción es coleccionar, tocar, excitarse con el zapato, no con la persona, ¿ves? Ya ahí se convierte en una enfermedad si tiene más de 6 meses de recurrencia en ese tipo de actividad. O sea, que si usted pasó más, si usted llega a los 5 meses y medio, usted paralícelo para que no caiga. Eso es una crítica que yo le hago a la psicología, porque yo digo, porque para que se considere una persona pedófilo, tiene que tener una consistencia más de 6 meses. Okay. ¿Y qué pasa si una persona tiene una atracción a los niños y abusó de un niño y solamente tuvo esa atracción 5 meses, 3 meses? ¿No es una enfermedad? O la ejerció durante... O la ejerció. Entonces tú dices, pues entonces la psicología ahí también como que... Bueno, y nosotros hablamos muchísimo de lo que es moral o es ética, pero los condom wars están casi a la misma cantidad que los Subway y los McDonald's. O sea, donde quiera, condom war o de este tipo de tiendas sexuales que están para adultos, vendiendo... sí. Pero hay otras cosas que nosotros consumimos a diario, en nuestro diario vivir, que cuya fuente de ganancia son sus acciones en la industria pornográfica de adultos y de menores. Y compañías gigantes que yo puedo mencionar, que incluso las tenemos en Puerto Rico, que ahí estuvieron a punto de quiebra y hicieron la inversión en esa industria para no quedar en quiebra. Tenemos hoteles aquí en Puerto Rico, cuya principal ganancia viene de la pornografía. Tenemos industria telefónica, que le podría decir las compañías también, cuya incluso pañales desechables y otras cosas más que los consumimos a diario y vienen sus ganancias de la pornografía. Pero a mí lo que me preocupa no es que venga de la pornografía, sino de la pornografía infantil también. Eso es lo que me... Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, estamos patrocinando eso porque consumimos esos productos. Hay que hacer una lista de esos productos porque me parece importante. Necrofilia. Ha habido mucha canción en Puerto Rico de la posibilidad de gente que se ha enamorado, pierden a su amor y tienen un tipo de relación con ellos, pero muy poco conocido. Lo que sí es conocido es que a cada rato la gente va a buscar a sus muertos y lo aparecen. Además de quizás de algunas religiones, algunas sectas que practican algo con los muertos, pero sí es posible y hay casos... Sí, hay casos documentados. Aquí hubo uno en Fajardo, en un cementerio, enterraron a una joven de 16 años que había muerto en un accidente y al otro día la encuentran ella fuera de su tumba. Está el celador que vela el cementerio, llama a la policía. Él sale hablando en las noticias, que él llegó temprano y la consiguieron allí, qué sé yo qué. Entonces empezaron a investigar y resulta que la investigación lleva al mismo sepulturero, al que la entierra, que era el que la acababa de encontrar en la mañana.
La cosa es que esta persona pues no tenía mucha educación, tenía incluso hasta cierto grado de retardación. Y él luego admite que él la sacó simplemente porque quería tener la actividad sexual con ella, porque ella era virgen y él no quería que ella fuera virgen al cielo. Casi, de verdad, es que escucharlo es como con un cuento. La pedofilia, pederastía ya la hemos visto. El sadismo sexual, porque por ejemplo, quizás el clima no ayuda a que se cree una industria como por ejemplo en Alemania, en ciertas partes, grandes urbes en el mundo, del cuero, de los sadomasoquistas, del máster con el esclavo. En Puerto Rico no, por lo menos yo no conozco que se haya creado un grupo grande. ¿Se conocen más? ¿Hay casos sobre esto? Bueno, yo te invito a que hagas una búsqueda un día de esto a través de internet. Vas a ver los clubs que existen en Puerto Rico y dónde se reúnen. Sí existe. Yo existe. pensaba que no había. Incluso tiene membresía y estas cosas. Ahora, ¿hasta qué punto se puede convertir delito? Recordemos siempre que aquí hay la voluntad. Una persona que participa de ese tipo de actividad y está de acuerdo, pues una persona le gusta ofrecer fuete, que es el sadista, y el masoquista, que le gusta recibir el golpe. Si hay un común y mutuo acuerdo entre ambos, pues lógicamente no va a haber un delito. Ahora, lo que está siempre en contra de una persona, en contra de la voluntad de la persona, pues es una agresión. Si así lo practica, pues en contra de la voluntad de los demás, pues entonces se convierte en delito. Lo que me ha llamado la atención es que ya ha incluido el travestismo. No lo incluyo por motus propio, ¿verdad? Es que dentro del manual de MS5, el manual de psicología que diagnostica las enfermedades de carácter sexual, la clasifica como una enfermedad. Ok, todavía. Sí. Bueno, pues esperamos que esto se pueda solucionar próximamente porque realmente... ¿Cuánto saldrá un nuevo DSM? No, de hecho ya se revisó hace apenas 2 años. Lo que sí se está tratando de hacer es que, si usted, mire lo difícil que es la psicología. En Europa no existe el DMC5, eso en América. En Europa se conoce como el CD10, o sea, ha habido 10 revisiones del CD. Y ambas no son compatibles. Hay enfermedades que en América usted las practica y si va a Europa no la tiene. Okay. Y si va a Europa y tiene alguna enfermedad de carácter sexual, para América no las tiene. Entonces chocan entre ellas. Pues se está tratando de hacer uno unificado para todo el mundo. Y probablemente lo que se está viendo, la tendencia es que va a predominar el europeo, el americano va a desaparecer. De verdad. Eso es así. ¿Y piensas que es pertinente, es bueno? Lo que pasa es que Europa es más liberal. Si nosotros vemos en una provincia de España, que se me escapa el nombre de momento, allí un niño de 12 años, autorizado por los padres, puede salir filmando fotografías totalmente desnudo. A los 14 años puede tener la actividad sexual. Acá no. Okay. Pues esas cosas. Aquí se considera, a los 16 años, una persona tiene capacidad de consentir una relación. En Europa a los 14 años. Entonces, aquí a los 16 y allá a los 14. O sea que ahora, yo pensaba que eran los 18. No, en los 16 y se está considerando a los 14 también. ¿Aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico. Porque ya la tendencia en California y Florida, que son los dos parámetros que se utilizan siempre para las leyes que traen a Puerto Rico, ya en Florida lo bajó a 14 años. Ya en Florida, o sea que posiblemente nos va a caer Eso a nosotros también. A mí me pareció aberrado el caso que hubo del muchacho que quemó a la niña de 12 años. No sé. No, pero ahí de hecho, pero ahí hay negligencia de la madre también, porque consintió y permitió que ella tuviera actividad sexual sin tener consentimiento, ¿ves? Eso es lo que a mí me llama la atención. Exactamente. Que había un consentimiento de los padres ante esa situación. Sí, pero eso es como una explotación de menor, ¿no? Es negligente. A mí yo no he visto que se haya encausado a los padres. Hasta ahora no se ha visto, ¿verdad? Pero no significa que no lo vayan a hacer. Hay que darle seguimiento a eso. Eso es un caso interesante. Pues claro que sí. Sí, un caso muy interesante. ¿Qué hacemos cuando ya esto no es a nivel legal? Pero ¿qué vamos a hacer con todas estas nuevas cepas? El intersexual, por ejemplo, que es el que no se le han desarrollado sus órganos. ¿Qué hacemos con los hermafroditas? ¿Cómo las leyes trabajan con este tipo de situaciones?
Bueno, primero en el ámbito médico, ¿verdad? Una persona que nace de nacimiento, o sea, se estima que de cada 1000 personas que nacen, una de ellas puede ser hermafrodita, que es más común de lo que la gente piensa. ¿Uno de cuánto? De 1000. Una de 1000, ok. Se supone que hay que permitir que este niño se desarrolle para ver la tendencia que él tendría hacia dónde se va, además de las hormonas, ¿ves? Y entonces ahí si puede haber algún tipo de intervención quirúrgica, pues se selecciona o no, ¿ves? Pero muchas personas, pues realmente, especialmente por desconocimiento de los padres o por los tabúes que existen en la sociedad, permite que el individuo se desarrolle totalmente haciendo adulto, con ambas definiciones, y lo que le puede traer, ¿verdad?, muchos problemas emocionales y otras cosas más, y pueden tener también su vida normal. Y entonces esa persona ya en su edad adulta, pues tendrá su selección hacia dónde va dirigido su preferencia sexual, ¿ves? Pero las leyes, ¿cómo son las leyes con ellos? Porque, por ejemplo, en cuanto al género... Sí, lo que pasa, mira lo que pasó aquí. Aquí había una persona que llevaba 25 años tratando de, luchando aquí en Puerto Rico, de que se le cambiara su acta de nacimiento y le pusieran, fue la primera persona que se operó, total, ¿verdad?, de hombre a mujer, y siempre su identificación y su licencia de conducir dice género varón. Ella logró apenas hace un año de que se le cambiara su nombre a un nombre de mujer, pero sin embargo el Estado no permite todavía cambiar el género. Aunque venga con estos casos de... Eso así, y sigue siendo varón para fines legales. Es que esas son las fisuras que tienen las leyes, que muchas veces se consiguen leyes muy buenas con fisuras. Una ley, entre paréntesis, es la del cannabis. Por ejemplo, tú tienes una persona que en Puerto Rico puede medicarse con una de las 15 enfermedades para cannabis, sí, pero no puede llevarse su medicación si va de viaje. No, de hecho, no, y no le explican, una persona que utiliza cannabis no puede ir a un carro. Mientras esté utilizando, no puede, incluso puede ser demandado en su trabajo por negligencia si está bajo los efectos de su medicamento. Y hay un montón de cosas también que la gente no lo entiende, ¿verdad? Pero muchas veces, pues voy a usar cannabis, pero que sin embargo tiene un montón de cosas secundarias que no lo permite hacer y eso no lo educan a la gente. No te dicen, hay patronos que no lo van a permitir. No lo van a permitir, eso es así. Y hasta el momento la ley no se ha hecho para obligarlos a que puedan admitirlo. O sea que hay una ley positiva, yo le comentaba a alguien esta mañana, fíjate, es una buena ley. O sea, dentro de todo se tiene en Puerto Rico, aunque yo estoy un poquito preocupado por donde quiera veo una cruz verde de esa de... No, eso porque es un comercio. Ahora, en cuanto a las personas que prefieren hacerse una operación pero cambiar de sexo, mira lo que sucedió. Cuando llegó George Bush al poder como presidente de Estados Unidos, para esa época fue que se aceptó legalmente que las personas homosexuales entraran al ejército. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Muchos de ellos, cuando se dieron cuenta, el gobierno americano, había una lista de 900 personas que querían cambiarse de sexo y eran militares. Y entonces el seguro médico y todo eso lo tenía que proveer militar. Eso salía costoso. No solamente eso tiene un tratamiento de por vida. Estas personas tienen que tomarse 2 pastillas diarias, unas cosas más, que creo que cada pastilla vale $200. Oh, wow. Entonces, el presidente Bush, en su último cuatrenio, tuvo que eliminar la ley en cuanto a los medicamentos y las operaciones que pagaba el Estado para evitar que muchas personas ingresaran al ejército simplemente como para utilizarlo como un trampolín para llegar a lograr los objetivos que tenía, que son costosos. A pesar de que todavía, ¿verdad?, se pueden aceptar personas abiertamente homosexuales, eso no hay quien lo quite, pero sí en cuanto a la restricción a eso, y entonces ahí el ingreso de las personas homosexuales en el ejército ha bajado. Ok. O sea que hubo un movimiento de alguna gente que utilizando de que exactamente el gobierno podía pagarle la operación de cambio de sexo y después el gobierno se percató de que era un trampolín. Sí. Qué bien. Hay una parte aquí que es casi de las últimas que a mí me afecta mucho, que es la zoofilia. Sí. Porque pues, yo soy un animal lover. Entonces, yo he escuchado que aquí hay hasta redes de prostitución con animales y me afecta mucho. Y esto siempre ha existido. No sé si te acuerdas cuando se quemó el Hotel Dupont en el 1984, el despido año de 1984, cuando los investigadores analizan el edificio, encontraron revistas pornográficas
realizadas en Puerto Rico que se utilizaban para el comercio sexual en otros países, como turismo. Entre ellas estaba la práctica zoofilia que es en Puerto Rico y la prostitución infantil en Puerto Rico. Y eso lo utilizaban para promocionarlo y vengan los turistas y los llevan a esos sitios. Y nosotros creemos que eso no existe. Y estamos hablando del 84 hasta el día de hoy. Recientemente, hace 2 años, que este caso yo lo uso mucho para mis estudiantes, un policía sometía a su esposa y la obligaba y la grababa a tener relaciones sexuales con su perro, bajo amenaza de violencia doméstica, un ciclo bien, pero ella está cometiendo delitos. Ella logra tratar de romper ese ciclo y busca ayuda a las autoridades y le tuvieron que dar inmunidad para que ella atestiguara de que ella sí tenía relación con su perro, pero que era sometida bajo amenaza y una pistola de su marido, que era policía, y para poderlo acusar a él. Ella estaba luchando en contra del sistema y sobre todo Sí, de la no, por poco la policía. acusan a ella también, sí. Aunque tú no lo creas. De verdad que, entonces, cuando das tus clases, ¿cuáles clases tú das en Aguadilla? Yo doy todas las de concentración del programa de justicia criminal y de ciencia forense. Yo soy perito forense, doy investigación criminal, investigación forense, doy víctimas del crimen, víctimas de cuello blanco, sistema de justicia juvenil, doy el seminario. Son bastantes que doy. Y a nivel de maestría, pues yo doy como yo terminé el doctorado, estoy dando clase de maestría también. Entonces, cuando la gente, estos ejemplos que estás trayéndonos a nosotros, empieza a escuchar estas situaciones. Sí, se quedan porque son casos reales, no son historias o no es algo que yo haya leído, son cosas que yo he tenido que participar, los viví de cerca y mucha gente se queda impactado. Yo le estaba diciendo esta mañana a mi esposa, yo en un año a veces yo daba 12 o 13 charlas en todo Puerto Rico y qué sé yo qué, me llamaban de todos lados y me fui apartando. Claro. Poco a poco, porque pues, uno se agobia, se va cansando y yo a veces yo trabajo más de 12 horas al día. Y me fui alejando un poquito, pero que cada vez que iba, la gente salía, ¿verdad?, a escuchar el testimonio que nosotros dábamos, incluso nos traían del ICE videos reales donde se veían gente vendiendo y utilizando niños y cosas como estas que fueron grabadas con cámaras ocultas y con agentes encubiertos que lo utilizaban, ¿verdad?, para poderlo coger y de esa manera el mensaje llega crudo y llega real. Y hay mucha gente que toma conciencia también. A mí me preocupa porque, primero, que obviamente como sociedad y como ente sensible y humanista me preocupa, pero me preocupa también porque la literatura ha intentado traer algunos elementos, cuentos de este tipo, y generalmente cuando estos temas salen, ya de entrada hay problemas con la aceptación, porque como te comentaba a ti, nosotros somos un pueblo que tenemos bien claro nuestra situación política y literariamente nos gusta hacer alegorías sobre la misma, pero sobre los problemas de índole sexual que son problemáticos. Uh-huh. Por ejemplo, hay un cuento que se lo recomiendo, 2 vueltas de llave y un arcángel, que escribió René Marqués sobre la trata infantil en el Viejo San Juan, Uh-huh. en los años 50. Entonces, ¿qué tú sabes de René Marqués? Pues, los soles truncos, que es lo mismo que purificación en la calle del Cristo, la carreta que nos fascina, la víspera del hombre. De hecho, la víspera del hombre es todo un catálogo de problemas sexuales, Uh-huh. pero la gente se concentra más en lo que es la migración, en lo que es la política, y el tema sexual lo van metiendo debajo de la alfombra con los problemas que tienen. Nos preocupa mucho la violencia de género, pero mucha violencia de género viene por problemas posiblemente de situaciones donde no hay acuerdos sexuales. Uh-huh. Y entonces nos preocupó de que el hombre le haya pegado a la mujer, pero te preocupó cómo eran ellos, qué pasó, o sea, cómo era la intimidad de estas personas. Y llegamos casi a la última parte del libro y estás hablando de la pornografía, porque hace daño. Sí, porque a pesar de que existe el libre albedrío y cada cual hace la selección de lo que quiera verlo, escucharlo, verlo, compartirlo en su intimidad, y eso la Constitución lo protege, pero en manos de quién llega eso. Hay personas que tienen algún problema mental, algún tipo de enfermedad sexual,
Y si eso llega a manos de estas personas, ¿cómo lo van a transmitir o cómo van a llevar a cabo ese tipo de actividad? En el libro yo hablo de un montón de asesinos que utilizaron como fuente de inspiración la pornografía y incluso muchos de ellos fueron condenados a muerte. Muchos de ellos atestiguaron de que antes de cometer sus crímenes lo que les inspiraba era la pornografía y ellos querían tratar de imitar y se convertía como la droga. Empezaron con una pornografía suave que no les satisfacía y tuvieron que ir escalando a tipos de pornografía más severas, más hard, más dura y tampoco les satisfacía. Entonces ahí empieza de tratar de sustituir algo que no se ve por algo que quiero hacer, porque no lo pueden ver, quieren entonces ellos crearlo. Incluso hay asesinos que graban sus asesinatos, sus violaciones, etcétera, como fuente de información para ellos, como un trofeo para admirarlo. Y eso es lo que está delicado. Y a mí me preocupa también porque el hecho es que la pornografía crea un mundo hipersexual, hiperreal, que necesariamente lo que tú ves, la secuencia que tú ves, es tan fantástica como si estuviera protagonizada por los X-Men o por los Avengers, porque es que la forma de cortar, y aquí tenemos a Salvador que sabe esto, tú puedes coger algo que se tardó una semana haciéndose y lo condensaste en media hora y dices, wow, qué fabuloso, qué superhombre y supermujer, cuando realmente no es así. Entonces tenemos seres humanos tratando de llegar a ese estándar de lo que es, lo que ve en la pornografía versus la realidad, que necesariamente no va a ser igual. Eso sí. Y entonces yo creo que quizá ese análisis que hay que hacer de la persona que está tratando de ver y que usa la pornografía de forma imprescindible para tener una vida sexual que le funcione, pues entonces lo que está haciendo es que está recurriendo a un mundo fantástico casi, que reconstruirlo en la realidad va a ser bien difícil. Mira, bueno, un caso que sucedió lamentablemente y fue en el pueblo de Aguada. Unos padres tenían ese tipo de actividad y utilizaban películas para adultos y las guardaban en el closet. Sus hijos, una niña de 12 años y un niño de 11, cuando están solo en la casa, empezaron a buscar, encontraron el video y lo pusieron. Cuando llega a ella del trabajo y los coge a los niños desnudos y haciendo las actividades que veían en la película. Entonces ella pues trató de tomar la acción en contra de la casa de video que le alquiló el video, sin embargo la negligencia fue de ellos. Eso claro. Fue así. Pues, ¿en manos de quién, verdad? Es lo que nosotros nos preocupa, porque es probable que tengamos la inteligencia de discernir de lo que es real, no es real, o de lo que puede ser quizás hasta cierto punto enseñanza positiva o negativa, pero no todo el mundo va a tener esa mentalidad de diferenciar una cosa con la otra, y mucho menos si tiene una motivación para hacer daño, ¿verdad? Eso le va a dar más fortaleza y más idea quizás. Yo sugiero que las universidades den cursos cortos sobre esto, porque realmente mientras mantengamos estos libros escondidos, que a veces vienen, si tienen las portadas un poco explícitas, la gente viene, los esconde, los pone detrás, pues no vamos a llegar a nada. Hay que expandir, abrir el foro para que la gente pueda hablar sobre los temas. Profesor, de verdad para mí ha sido fascinante poder escucharlo. He disfrutado este programa como no tienes idea. Me parece que es importante y sobre todo reconocer su expertise, que obviamente es evidente, y es un expertise que me parece que a nivel de toda Latinoamérica me podría yo atrever a decir que es muy importante, ¿no? Eso hace, gracias. De verdad que también he disfrutado tu compañía, el programa es excelente y tenemos pues abiertas todas las posibilidades que usted desee y me requiera. Siempre estamos en su disposición. Si otro día se puede, pues hablamos otro tema. Maravilloso. Y a los escritores, miren, mis amigos, aquí hay material para hacer parte de lo que va a ser nuestra nueva literatura. O sea, aquí hay tanto tema posible, tanta situación que le va a llenar a usted de la mente, se la va a explotar de alternativas para su escritura.
Pues le agradezco, Ricardo, que hayas venido desde Aguadilla para acá, Bonita Radio, Carmenit, aquí Salvador, este servidor y los otros técnicos. Gracias por estar con nosotros y a ustedes, pues los esperamos la semana que viene en otro programa de Letras.